vocabulario de varias fórmulas, valga la redundancia. Teníamos 10 de ellas. La última, la 10, era la derivada de la función inversa. Esa, como les decía, casi no la vamos a utilizar, al menos por el momento. Y las que sí vamos a utilizar entonces son de la 1 a la 9. En particular, la que nos interesa mucho utilizar es la fórmula de la derivada de una función compuesta. De manera algebraica, utilizar la derivada de la función compuesta realmente tampoco va a ser tan frecuente, pero vamos a ver que la podemos utilizar en algunos de estos ejercicios. La lista, otra vez, la voy a sacar de lo que es el problemario que escribió el profesor José Efraín Morales de la ESIME. Y pues bueno, este profesor hizo una lista muy completa, trae muchísimos ejercicios, trae algo así como 60 ejercicios al menos, no, trae más, trae 68 ejercicios de derivadas mediante fórmulas, al menos de las algebraicas. Entonces, vamos a utilizar varias de ellas, algunas vienen, por ejemplo, como estas, ya las del ejercicio 67, 68, está involucrando productos. En la 66, 65, bueno, en casi todas estas, de la 60 a la 66, vamos a tener que utilizar la fórmula de cociente, o bien, en realidad la fórmula de cociente, como nosotros ya vimos, le podemos dar la vuelta, la podemos evitar, porque es una fórmula bastante complicada, y podemos volverlo entonces un producto. El problema es que ese producto, cuando hablamos de cocientes, se va a convertir en alguna potencia negativa. De alguna manera van a empezar a salir exponentes negativos si le queremos dar la vuelta. Si no le queremos dar la vuelta, bueno, no hay ningún problema, simplemente vamos a derivar utilizando la fórmula de cociente. Nada más que esa, como les decía, pues es un poco más complicada. Después de ellas vienen algunas otras funciones bastante más complicadas. Por ejemplo, ya utilizando incluso algunos números naturales, aquí tendremos que utilizar la fórmula de la potencia, así como está, únicamente para números naturales. Y vienen algunas otras bastante extrañas, ¿no? Por ejemplo, esta que tiene una triple raíz, una raíz anidada, o raíces anidadas más bien, una dentro de otra. Después vamos a ver la semana que viene un método que es para calcular derivadas de funciones definidas de manera implícita. El problema que tenemos con las funciones definidas de manera implícita es que como tal, lo primero que tendríamos que hacer es pasarlas a una forma explícita. Vamos a ver entonces esa diferencia que hay entre funciones implícitas y funciones explícitas. La ventaja que tenemos con las funciones explícitas es que podemos entonces encontrar la derivada, por ejemplo, de las cónicas, las que utilizamos en geometría analítica. Ahí, si ustedes recuerdan, teníamos ecuaciones cuadráticas donde relacionábamos con las coordenadas de un punto X y Y. Entonces, esos son ejemplos que ya hemos manejado de funciones implícitas. Nada más que ahí, pues vamos a tener un poco de cuidado porque en realidad no son funciones en el sentido estricto de la palabra. Y después de eso, yo creo que vamos a ver algunas aplicaciones que se pueden hacer ya directamente sobre funciones algebraicas. Por ejemplo, calcular la recta normal, la recta tangente a un punto. Eso lo hacen mucho cuando están en física, por ejemplo. En física, si ustedes recuerdan de su curso de nivel medio superior, lo que es la recta normal, les indicaba entonces cuál era el peso sobre el cual estaba ejerciéndose una fuerza que nosotros llamamos, déjenme recordar, la fricción. La fricción de un cuerpo, de una tabla, por ejemplo, sobre un cuerpo que se va deslizando sobre esa tabla, se calcula mediante la recta normal. Y también, pues bueno, tenemos el problema de siempre, ¿no? De la recta tangente. El problema que detonó prácticamente todo este estudio de lo que es la derivada. Y después aquí en este muy buen manual, donde viene, muy buen problemario, empiezan las funciones trascendentes y ahí es donde nosotros vamos a decidir
Si continuamos con funciones trascendentes, aunque no las definamos de la manera constructiva en como lo hacen en muchos libros, como por ejemplo en el Spivak, en el Larson también definen la forma en cómo se construyen esas funciones trascendentes, pero eso, bueno, ya lo estaremos viendo, yo espero que al final de la semana que viene. A lo mejor dentro de una semana estaremos viendo ese tipo de funciones. Por mientras, entonces, les comparto, les voy a compartir estas funciones, esta lista de ejercicios. Vamos a comenzar con algunos de ellos. Yo esperaría que pudiéramos hacer unos 3, mínimo unos 4 ejercicios. Algunos son muy sencillos, si se fijan, son en la mayoría polinomios. Algunos como tal no se podrían llamar polinomios porque los exponentes de la variable resulta que son fraccionarios. Entonces esos como tal, así en el sentido estricto de la palabra, no son polinomios, pero se pueden derivar utilizando las mismas fórmulas que los polinomios, es decir, la fórmula de una potencia, la fórmula para suma, para resta, sacar constantes de lo que es la derivada, etc. Entonces se utilizan prácticamente las mismas fórmulas. Vamos a tratar de ver entonces uno de polinomios, uno de pseudo polinomios, le podríamos llamar, donde los exponentes son fraccionarios, alguno donde tengamos un cociente y alguno donde tengamos algún producto. Como les decía, es una lista bastante extensa y pues estoy todavía decidiendo si les dejo toda la lista para que ustedes escojan entonces al menos unos 20 ejercicios para que practiquen y la otra opción es recortar esta lista y dejarles nada más directamente solo 20 y que intenten entonces esos 20 ejercicios. Al final de la clase igual a lo mejor hacemos una pequeña votación para ver cuál de las dos opciones creen ustedes que sea mejor. Bueno, vamos a empezar a grabar. No se me ha olvidado. Todavía no empezamos a grabar. Entonces también estábamos esperando un poquito más para ver si llegaban más compañeros y compañeras. Así que Recording in progress. ahora vamos a empezar entonces con un ejercicio de polinomios, como les decía. El más extenso aquí es, por ejemplo, de polinomios así propiamente dicho, el ejercicio 4. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio 4 y la ventaja que tenemos con esta lista que creó este profesor es que viene la respuesta. Entonces, ustedes cuando terminen de hacer el ejercicio pueden comparar con la respuesta. Si no les da la respuesta exacta que viene aquí, seguramente van a tener que hacer entonces alguna transformación algebraica. Por ejemplo, cuando nosotros queremos derivar algo que tenga ya un cociente con una raíz y que en el denominador haya una variable o la variable esté en el denominador, entonces seguramente vamos a tener que convertir esa raíz a un exponente. Para eso es necesario entonces recordar estas propiedades también. Vamos a recordarlas primero. Y díganme ustedes, por ejemplo, primero, la de cociente. Si ustedes tienen 1 entre x a la n, ¿esto cuánto es? Si ustedes lo quieren escribir solamente como un exponente. X a la menos n, ¿no? Sería x a la menos n, muy bien. Y en el caso de las raíces, ¿cómo las podemos convertir a exponentes? Una raíz de grado m, Sería 1 sobre m. x a la 1 entre m, muy bien. Entonces, con estas transformaciones, con estas propiedades de exponentes, pues siempre podemos utilizar la fórmula de la potencia, derivada de una potencia de la variable. Ya vimos que funciona bastante bien para el caso de los negativos y para el caso también de las fracciones. En estos casos, si se fijan, de hecho, evitamos estar utilizando exponentes que nos vayan a dar algún problema porque sean un número trascendente. Es decir, que no sea una fracción o que no sea un número negativo o un entero en dado caso. No es que lo evitemos porque no se pueda, pero es un poco más complicado estar hablando de ese tipo de exponentes. Tendríamos que meternos a situaciones un tanto de bases teóricas. Entonces, vamos a tomar en cuenta estas dos propiedades y ahorita vamos a comenzar entonces con las derivadas. Porto García, dígame, ¿qué pasó?
Profe, en la de conversión de raíz a exponente, ¿no sería más bien el exponente de la x, sobre el exponente de la raíz? Sí, de hecho aquí podemos extenderlo de tal manera que si esto es x a la n, entonces aquí en vez del 1 ponemos n entre m. Acuérdense que cuando la x no tiene exponente, en realidad es x a la 1. Por eso es que poníamos aquí el 1. Pero sí, la fórmula, digamos que general, sería esta. Con la n, y como usted dice, sería el exponente de la x entre el grado de la raíz. En este caso, la m. Y la fórmula o la conversión particular solamente con x, por eso es que tiene el recíproco nada más de la m. 1 entre m, vaya. Pero sí, también lo podemos ver de manera general, digamos. De igual manera, la otra fórmula también la podríamos expresar así, como x a la m entre x a la n, y esto sería entonces x a la m menos n. Cualquiera de las variantes que ustedes recuerden sigue siendo válida. ¿Sí estamos? Profesor, ¿Qué pasó? en las que deje de, bueno, de tarea, si hay un cociente que esté muy largo, sí podemos utilizar la derivación logarítmica. Recording stopped. Recording in progress. Jóvenes, una disculpa. Al parecer pasó uno de mis gatos ahí encima del módem y le pisó ahí el cable y se desconectó el internet. Entonces, una disculpa. ¿Siguen ahí? 3x más 4 elevada a la menos 1. Y en vez de utilizar la fórmula del cociente, directamente utilizar la fórmula de producto. Nada más que aquí tenemos esa pequeña complicación de que ahora el exponente resulta ser menos 1. O si aquí estuviera, por ejemplo, a la n, pues esto sería a la menos n. Ustedes son los que escogen. Ahí es donde empieza la parte que les he venido diciendo varias veces de que las matemáticas en realidad no son rígidas. Las fórmulas son rígidas. Por ejemplo, la fórmula del cociente no la van a andar aplicando para un producto. La fórmula de un producto no la van a aplicar para una potencia. La fórmula de potencia no la van a aplicar, por ejemplo, para una constante. Ahí sí, hay rigidez. Pero las matemáticas en realidad son muy flexibles, de tal manera que, por ejemplo, este cociente lo pueden convertir en un producto. Eso sí se puede hacer. La rigidez está en las bases, pero sobre esa rigidez de las bases podemos construir algo enorme y bastante flexible, a veces feo, a veces muy bonito, encima. Ustedes son los que eligen cuál de las dos quieren utilizar. Si se van directos sobre la de cociente, si son hábiles manipulando algebraicamente una función, pueden intentarlo directamente con el cociente o bien, si les gusta más trabajar con la fórmula del producto, aún así necesitan cierta habilidad algebraica para hacer las manipulaciones y utilizar la fórmula de producto y tener mucho cuidado con el signo. Ustedes son los que van a escoger al final de cuentas.
¿Alguna otra duda antes de que comencemos? Es que creo que no lo escuché cuando me estaba contestando, profesor. Perdón, se me cortó el internet. Uy, entonces a lo mejor es problema del internet. Según yo le moví el cable y sí estaba desconectado, pero a lo No, mejor se pero nos sí desconectó. escuché todo lo que dijo, profe. Bueno, entonces lo repetimos rápido. Ustedes escogen fórmula de cociente o ese cociente primero lo transforman en un producto y utilizan No, fórmula de perdón. producto. No, o sea, sí, eso sí lo escuché, pero no lo escuché cuando le pregunté que si podía utilizar la derivación logarítmica cuando tuviera un producto, un cociente muy feo o Ah, algo ya, así. ya, ya. Ya, perdón. No escuché esa parte de la derivación logarítmica, perdón. Eh, sí, nada más que como tal no hemos visto la derivación logarítmica porque no hemos visto la función logaritmo. Entonces, a lo mejor sí la puede utilizar, nada más que la verdad es que también es un poco complicada utilizar la derivación logarítmica. Aquí en estos ejercicios vamos a explorarlos nuevamente. Eh, la verdad es que no le veo mucho sentido a utilizar la derivación logarítmica porque sí son ejercicios que se pueden resolver mediante las fórmulas que tenemos. Entonces, a lo mejor son productos muy feos, eso sí, pero algebraicamente, de hecho, nosotros hay que desarrollar esa habilidad de manipulación algebraica porque la vamos a seguir necesitando. De hecho, seguramente ustedes ya la están desarrollando también en el curso de análisis vectorial y la siguen utilizando cuando llegan a álgebra lineal, cuando llegan a su curso de ecuaciones diferenciales, a matemáticas avanzadas, que es la joya de la corona, digamos, junto con probabilidad y estadística. Entonces, esta habilidad algebraica, pues la verdad es que hay que tratar de desarrollarla lo más que se pueda. Pero si quieren utilizar algún otro método, por ejemplo, derivación logarítmica, solamente entonces traten de llegar a las respuestas que vienen aquí. La respuesta, digamos que les está fijando un punto de comparación. A lo mejor ustedes llegan a algo que es equivalente, por ejemplo, mediante logaritmos. Ahí, por ejemplo, tendríamos que ver que realmente son equivalentes esas dos funciones. Es decir, que para cualquier x que pongan en la primera función, obtienen el mismo resultado que con la misma x en la otra función. Para cualquier x. El problema con los logaritmos, por ejemplo, es que si ustedes recuerdan, aunque no hemos visto esa función, logaritmo natural o logaritmo decimal de x, el natural es el que casi siempre utilizamos. Este tiene un dominio dado por quién. ¿Alguien recuerda cuál es el dominio del logaritmo? Ya no son todos los reales, ¿verdad? No, no son todos los reales. Ahí es donde tendríamos el problema. Porque, por ejemplo, aquí, en estas funciones, a lo mejor solamente no podemos evaluar en x igual con 1, que es donde está la indeterminación, en estas funciones racionales. Mientras que el logaritmo, pues nos restringe todavía más el dominio. Entonces, ahí es donde entraríamos en problemas. La derivación logarítmica se utiliza cuando de plano el problema no se nos ocurre de otra manera que cómo derivar esa función y entonces preferimos sí derivarla aunque el dominio se nos restrinja. Digamos que es un caso ya extremo. ¿Alguien recuerda cuál es el dominio? Nada más para terminar con esto y comenzar con los ejercicios. Los reales positivos. Muy bien, reales positivos, así suena muy bonito. O Dicen bien, que puedo hacer, como ¿no? intervalo, pues va desde 0 hasta infinito. Y el 0 no lo tocamos. Entonces, solamente son desde el 0 sin tocarlo en adelante. Se puede evaluar para fracciones, se puede evaluar para números decimales entre 0 y 1. Para el 1 es 0, de hecho. Es una Pero, función profe, relativamente bonita. ¿Qué pasó? ¿podemos decir que los naturales o a fuerzas tendría que incluir al cero? No, los naturales de hecho sería restringirnos demasiado, porque por ejemplo, de hecho hay propiedades, si ustedes tienen logaritmo natural, digamos de 1/3, esto ya no es un número natural, sin embargo, esto es logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de 3.
Y al final, esto es menos logaritmo natural de 3. Esta es una de las propiedades interesantes que tiene el logaritmo. Por ejemplo, podemos calcular el logaritmo de fracciones utilizando números enteros, lo cual es bastante bueno. Las tablas de logaritmos que venían antes en los libros, que eran muy utilizadas porque no había calculadoras, de hecho, uno tenía que saberse todas estas propiedades para poderlas utilizar en la mayoría de los casos que se nos ocurriera. Pero entonces sí se pueden utilizar en fracciones. No nos podemos restringir solo a los naturales. Es, como lo dijo su compañero, reales mayores a 0, positivos. El 0 no lo incluimos. Y de hecho, el 0 no lo incluimos por la forma en cómo se construye mediante la integral. Porque resulta, nada más ya, ahora sí, para terminar, logaritmo natural de x, este lo vamos a construir por definición como la integral desde aquí 0 hasta x de 1 entre x. Ahora bien, el problema es precisamente el 0, porque la función 1 entre x no se puede evaluar en 0. Ahí es donde tenemos el problema. Entonces, va a haber una forma en cómo vamos a poder evitar esta indeterminación, pero en principio el logaritmo natural de 0 no se podría calcular entonces. O bueno, perdón. Para evitar la indeterminación, aquí lo hacemos desde 1 y le pedimos a la x que sea mayor que 1. Mayor o igual, perdón. Y después construimos la función, ahora para los números entre 0 y 1, y va a ser algo un tanto extraño. Pero para eso necesitaríamos la integral. Pero esta función en 0 no se puede evaluar. Vamos a ver entonces, ahora sí, les digo, a final de cuentas ustedes tienen la opción, pueden utilizar las fórmulas que quieran siempre y cuando sean correctas, pueden utilizar métodos algebraicos o la derivación logarítmica en caso de que quieran experimentar con esa derivación, aunque no la hemos visto, lo pueden hacer, pero traten de llegar entonces a estas respuestas. Las respuestas están más que comprobadas, están más que revisadas. Este profesor, el profesor José Efraín, es un excelentísimo profesor. Yo tengo la fortuna de haber estudiado con él, de hecho, y es muy hábil, sobre todo en cálculo. Él se dedica sobre todo a probabilidad y es muy bueno en cálculo, sobre todo. Vamos a ver entonces, vamos a hacerle como le habíamos hecho en algunas ocasiones. Vamos a copiar lo que es el ejercicio que viene aquí mediante la herramienta de recorte de Windows. Lo vamos a pegar en el whiteboard y ahí es donde vamos a estar trabajando para que sea más rápido. Entonces, déjenme recortar primero nuestro primer ejemplo, el ejercicio 4. Aunque se va a ver un poco raro, así que déjenme hacerlo de nuevo. Ahora sí. Entonces lo copiamos y nos vamos a whiteboard. Nada más que en whiteboard tengo ya demasiadas cosas. Así que déjenme hacer espacio primero. Ya quedó. Les comparto entonces ahora sí whiteboard. Ahí está. Como les decía, primero vamos a hacer la derivada de un polinomio. Para esta derivada, nosotros tenemos diferentes opciones. La opción que siempre podemos utilizar, aquí podemos ver, bueno, este como tal, perdón, no es un polinomio porque hay un exponente negativo, entonces, propiamente dicho, no es un polinomio, pero ya se ve prácticamente como uno. Salvo ese exponente negativo, todo lo demás lo podríamos considerar como un polinomio.
Entonces, las fórmulas que tendríamos que utilizar, ¿cuáles son? Pues primero, derivada respecto a x de x a la n. Esta ya sabemos es n por x a la n menos 1. Después, también, esto está conformado por sumas y restas. Entonces, propiedad derivada de una función más o menos otra función, f más o menos g. Esto es la derivada de cada una más o menos entre ellas. También, ¿qué otra? Propiedad igual de multiplicación por una constante. Tenemos una constante que multiplica la función. Bueno, por propiedades de límites habíamos visto que esa constante sale de la derivada. Y quedaría así. Y me parece que son pues todas. Son todas las que podríamos utilizar, al menos en este ejercicio. Entonces, también por comodidad, vamos a utilizar la siguiente notación. Derivada respecto a x de f, la vamos a denotar como f'. Nada más aquí el problema entonces es este pequeño exponente que en realidad es como una comilla. No es un 1, es una comilla que representa la notación de Newton con el puntito arriba. En algunos libros de física todavía utilizan esta notación, la f con el puntito arriba, como para hacerle homenaje a Newton. Pero poco a poco se ha ido desplazando solamente por la f'. Entonces vamos a utilizar la de f'. Y vamos a ver entonces, f' de x. Bueno, pues esto sería nuestro operador derivada respecto a x, de todo este multinomio, le vamos a llamar. Menos 5, x a la menos 4, más 3 por x a la cuarta, menos 6, x cuadrada más x. Si nosotros aplicamos nuestra propiedad de la suma y de la resta de funciones, de hecho la tendríamos que ir aplicando en parejas. Pero de esas parejas pues van a salir cada uno de los sumandos. Entonces, aquí por ejemplo, primero, sería derivada respecto a x de menos 5x a la cuarta, a la menos 4, perdón. Luego más derivada respecto a x de 3x cuarta. Más, vamos a ponerlo así, denme tantito chance, digamos, derivada respecto a x, y vamos a poner el signo dentro del paréntesis, de menos 6x cuadrada, y por último más derivada respecto a x de x. Algunas de estas funciones, por ejemplo la última, ya la podríamos calcular, nada más que nos hace falta entonces escribir esa fórmula. Nosotros ya nos la sabemos, es de las más sencillas, derivada respecto a x de la variable x, o de la función identidad, como también le podríamos llamar, esta nos da 1. Entonces aquí ya podemos ir aplicando una de esas fórmulas. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues aquí tenemos constantes. Con todo y los signos. Esas constantes, por la propiedad de la multiplicación por la constante, la podemos sacar. Entonces va a quedar así. Menos 5 por la derivada respecto a x de x a la menos 4. Más el 3 también lo sacamos por la derivada de x cuarta. Y aquí, perdón, lo malo de utilizar whiteboard, que luego me cambia los símbolos. Ahora sí, x a la cuarta. Más, no, perdón, menos. (6) derivada respecto a x de x cuadrada. Y bueno, ahorita seguramente ustedes ya hasta han de haber calculado cuál es la derivada de toda la función, porque realmente no es necesario ir haciendo todo esto. Si ustedes ya van agarrando práctica, o si ya tienen suficiente práctica, pueden ir aplicando las fórmulas de manera mental y solamente ir escribiendo lo que crean necesario. Por ejemplo, ya los resultados finales. Pero ahorita que vamos iniciando, que se supone que estamos aprendiendo a derivar mediante las fórmulas, vamos a hacerlo así. Y ya después, con la práctica, vamos a llegar a utilizarlas mentalmente. Y aquí, algo muy importante, estamos utilizando otra fórmula, porque esta resulta que ya se pudo simplificar bastante bien, bastante rápido.
Después, ahora sí, vamos a utilizar la fórmula para la derivada de una potencia. Y entonces, además, hay que ir teniendo cuidado con los paréntesis que van a salir. Porque de aquí primero, derivada de x a la menos 4. Baja el menos 4 por x a la menos 4 menos 1, es decir, a la menos 5. Luego, más el 3 que de por sí teníamos. Y la derivada de x cuarta es 4 por x y el exponente es 4 menos 1 a la 3. Menos 6 y de x cuadrada sale 2 por x a la 2 menos 1 que nos da un 1. Y ese 1 de hecho lo podríamos omitir. Si ustedes recuerdan, por cuestiones de convención, el exponente 1 no es necesario escribirlo. Y aquí terminamos entonces con ¿qué? Vamos a simplificar. Menos 5 por menos 4 nos da 20, x a la menos 5, 3 por 4 nos da 12 por x cúbica, menos 6 por 12 es menos 12 por x y el 1. Y ya terminamos. Como les decía, a lo mejor no es necesario que hagamos todo esto tan despacito, haciéndolo paso a paso, aplicando una fórmula a la vez. Pero ahorita que vamos iniciando, pues a lo mejor algunos ya no recuerdan cómo hacer derivadas y pues más vale ir recordando paso a paso. Profe. Los que ya sepan hacer esto de un solo golpe, lo pueden ir haciendo de un solo golpe. ¿Qué pasó? Por ahí alguien quería hablar. Sí, de hecho es lo que le iba a comentar, es que bueno, yo no, o sea, mi primer paso fue el último, entonces es lo que le iba a preguntar. Entonces no hay tema si las entrego así, como, No, ok. Y también le iba a preguntar, porque vi que, pues, bueno, lo que noté ahorita de ese método que ocupó, es que, por ejemplo, yo hacía eso, pero para las integrales. Entonces se podría decir que el cálculo de la derivada se hace con esos mismos métodos, nada más que en vez de poner sobre dx se ponía el símbolo de integral. O sea, ¿es lo mismo? O, sí, y de hecho es lo mismo porque así como ustedes tienen aquí exponentes y la operación contraria son las raíces, y también tenemos productos y la operación contraria es la división, y tenemos sumas y la operación contraria es la resta, a final de cuentas nosotros ya hemos visto, las raíces se pueden convertir en exponentes, las divisiones se pueden convertir en productos utilizando el recíproco, las restas pueden convertir en sumas utilizando los inversos negativos, o más bien los inversos aditivos, perdón. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues resulta que así como nosotros tenemos estas operaciones en los números reales, la derivada y la integral también son operaciones inversas, pero en funciones. Por eso es que les llamamos operadores funcionales. Y son inversas. Y resulta entonces que las propiedades que comparten son muchas. De alguna manera lo que podemos decir es que son las dos caras de una misma moneda. Hay También de por hecho eso, Ajá, profesor, creo que nos había dicho que para demostrar si una integral estaba bien hecha era derivarla. exactamente. Sí, ese es un método que rara vez falla. A veces, el problema, a decir verdad, es que la integral es un operador mucho más complicado que la derivada. Por ejemplo, ustedes, les digo, en un semestre posterior van a ver algo que se llaman ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales se manejan mediante derivadas de funciones. Ahí es como si ustedes resolvieran sistemas de ecuaciones o ecuaciones cuadráticas, pero en vez de elevar al cuadrado, resulta que derivan 2 veces o derivan 3 veces una función. Ahí eso ya es parte de lo que es el análisis funcional. Bueno, pues hay algo que también se llaman ecuaciones integrales, pero esas ni siquiera las vemos en nivel superior, porque para empezar ya son bastante más complicadas. Los métodos de integración son mucho más complicados que solamente hacer una derivada. Las derivadas son muy facilitas, sobre todo cuando ya tenemos las fórmulas. Nos queda menos de un minuto, entonces nos desconectamos y nos volvemos a conectar para seguir hablando acerca de las dudas o algo que quieran platicar ustedes. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar, por favor. Perdón, son una misma moneda, pero son las dos caras de esa moneda. Tan así que hay un teorema que se llama, todas las áreas de las matemáticas que ustedes conocen desde el nivel medio superior,
álgebra, geometría, trigonometría, incluso geometría analítica y el cálculo, tienen algo que se llaman teoremas fundamentales. El teorema fundamental, de hecho la aritmética también, esa se me olvidó. El teorema fundamental de la aritmética, a lo mejor ahorita lo están viendo o lo van a ver en el tercer parcial de su curso de matemáticas discretas. El teorema fundamental de la aritmética les dice que cualquier número se puede factorizar en números primos de una manera única. El teorema fundamental de la geometría analítica les dice que para cualquier ecuación en dos variables, esa ecuación tiene una gráfica. Y para cualquier gráfica que ustedes hagan en el plano cartesiano, hay una ecuación de dos variables que la representa. Entonces es una dualidad también. Y el teorema fundamental del cálculo lo que les dice prácticamente es que justo lo que nos dijo hace rato su compañero, si ustedes integran una función y luego la derivan, en realidad pareciera que no le hacen nada a la función. O bien, si ustedes primero la derivan y luego la integran, ahí sí le van a hacer una pequeña modificación, no regresan exactamente a la misma función, pero sí regresan a algo que se llama la familia de la función. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Por mientras, ¿alguna duda, algo más que quieran comentar al respecto? Para matemáticas avanzadas nos van a pedir que derivemos de esa forma o no hay problema con esto de la derivada ahí sí puede ser así de golpe. Aquí, como les decía, la idea es que se supone que nosotros todavía no sabemos derivar. Incluso, lamentablemente, en algunos sistemas de nivel medio superior, no les enseñan, por ejemplo, cálculo integral. A veces no les enseñan todas las fórmulas de cálculo diferencial. Se quedan solamente en la parte algebraica. Entonces, para evitar ese problema de que a lo mejor hay algunos que no saben derivar o no se acuerdan, por eso lo estamos haciendo así, paso a paso. En matemáticas avanzadas seguramente ya van a tener que derivarlo, aunque no quieran, aunque lo quieran hacer paso a paso, ya lo van a tener que derivar así, de un solo golpe, mentalmente prácticamente. Porque ahí la idea es que se supone que ya llevaron varios cursos, incluso, por ejemplo, el curso de análisis vectorial, hay varias herramientas que las vuelven a utilizar ahora en matemáticas avanzadas. Porque matemáticas avanzadas es hacer cálculo en un plano. De hecho, las funciones de variable compleja son de un plano a otro plano. Entonces, para empezar, esas ya no se pueden graficar. Las gráficas ya son un tanto extrañas. Ya no se pueden graficar porque tendríamos que utilizar un espacio de 4 dimensiones y eso pues no se puede. Entonces, la idea ahorita es practicar. Si lo quieren hacer así, paso a paso, adelante. Es menos probable que se equivoquen. Si lo quieren hacer así de golpe porque ustedes ya son bastante hábiles derivando, lo pueden hacer también así. No hay ningún problema. Ok, ok. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda? ¿Algo más? Nada más para efectos de comparación. Vamos a recordar, aquí los coeficientes son 20, 12, menos 12 y 1. Las potencias son menos 5, 3, 1 y 0. Entonces, vamos a ver si nos acordamos para hacer la comparación con la respuesta del ejercicio. Y es el ejercicio 4 y viene prácticamente así, salvo la parte de que el 20 por x a la menos 5, aquí hacen una conversión, aunque antes no la hacían. Antes no estaba expresado x a la menos 4 como fracción, pero ahora aquí en este ejercicio ya lo expresan 20 por x a la menos 5 como 20 entre x a la 5. El exponente negativo de la x ahora lo convierten en una fracción. Pero pues básicamente ya llegamos a la misma respuesta. Entonces ya llevamos uno. Vamos a hacer, yo espero que al menos otras 3. Les decía, vamos a tomar ahora alguno de estos que siguen siendo pseudopolinomios, pero que ya tengan alguna raíz, por ejemplo, para que sea un poco más complicado. Luego vamos a hacer un cociente y hacemos también un producto. Pero nuevamente, regresamos a Whiteboard y les pregunto, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que no quede claro de este ejercicio? No. No. Bueno, un pequeño problema
otra vez no estoy grabando. Pero bueno, el ejercicio ya lo hicimos y las dudas ya se despejaron, las que había. Recording in progress. Vamos a hacer ahora otro ejercicio, entonces déjenme mover esto. Esto se los voy a copiar de aquí de Whiteboard, lo voy a volver una imagen o varias imágenes para que quede con mejor resolución y lo voy a poner en el tablón de Classroom. Entonces vamos a hacer lo mismo que hace rato, nada más déjenme entonces volver a copiar. Ahora vamos a tomar uno que tenga raíces, que se vea así medio feo. Por ejemplo, el 6. Y lo copiamos. Y nos regresamos a Whiteboard y ahí va. Ahí está. Y bueno, aquí en realidad las fórmulas que vamos a utilizar son exactamente las mismas que teníamos escritas. No hay nada diferente, aunque se ve más complicado, pero realmente las fórmulas siguen siendo las mismas. La fórmula para la variable x, la fórmula para potencias, fórmula de suma y resta de funciones, y esa fórmula que nos permite sacar a una constante que esté multiplicando a la función, valga la redundancia, fuera de la derivada. Entonces, vamos a empezar ahora con esta y comenzamos igual. Otra vez, paso a paso. F' de x, la derivada de x, primero es aplicar nuestro operador a toda la función. Vamos a copiarla. 9 por raíz cuarta. Aquí nada más entonces, ahora sí, mejor desde el inicio. El problema es que se sobreponen los botones de Zoom con los botones de Whiteboard. Entonces por eso luego me tardo. Vamos a transformar de una vez estas raíces y estas fracciones en exponentes para poder aplicar directamente lo que es la derivada de una potencia. Entonces, aquí tenemos x cúbica afectada por una raíz cuarta. ¿Cómo quedaría el exponente aquí? A la 3/4. Así es, muy bien. A la 3/4. Luego, menos 7 y el exponente cuando proviene de una división, ¿en qué se convierte? En este caso, por ejemplo. -1. Aquí sería la -1, muy bien. En el otro ya nos están combinando dos propiedades, ahora es 4. Y la x, ¿qué exponente debería tener ahora? Si es dividiendo y además tiene una raíz cúbica. -1/3. Muy bien, combinamos las dos propiedades. Como viene de una división, tiene exponente negativo y la raíz ahora es 1/3. Exponente 1/3. Y por último, aquí hay que tener cuidado con estos símbolos. 3pi, ahorita vamos a hablar un poquito de esto, por x, y en este caso sería a la 6/5. Ya aplicando todas las propiedades de exponentes que conocemos. Les decía, hay que tener cuidado aquí con la pi, porque esta, para empezar, en ningún momento nos están diciendo que esta pi sea el valor que nosotros conocemos, que es 3.1415, bla, 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 bla. Pero lo que sí podemos decir es que esto es una constante. Esto es una constante, la pi. Y siendo una constante, entonces podemos aplicar las propiedades de la constante, aunque sea un símbolo, aunque sea una literal. En ningún momento nos están diciendo que pi depende de x. Por ejemplo, que nos dijeran aquí, toma en consideración que pi es igual a una función de x. Y ahí entonces tendríamos que derivar de manera algebraica, de manera implícita podríamos decirlo, dejando solamente indicada la derivada cuando aparezca. Pero no, en este caso no nos vamos a preocupar, la vamos a considerar como una constante. Cualquier letra que no sea la x, la vamos a considerar como una constante en estos casos. A menos que nos digan, como lo acabamos de borrar, que la constante o la literal depende de x. Aplicamos entonces nuestras fórmulas. Aquí tenemos sumas y tenemos restas.
tenemos coeficientes multiplicando. Para no hacerlo tan largo, por ejemplo, podemos aplicar las dos fórmulas de un solo golpe. Derivada de una suma y de una resta es la suma o la resta de las derivadas. Ahí iría una. Y las constantes las podemos sacar. Son las fórmulas tal vez o las propiedades más sencillas que se nos pueden ocurrir. Va a ser entonces 9 por la derivada respecto a x de x a la 3/4. Luego, menos 7 por la derivada respecto a x de x a la menos 1. Más 4 por la derivada de x a la menos 1/3. Más 3 por pi por la derivada respecto a x de x a la 6/5. Y ahora sí, aplicamos las fórmulas, o la fórmula más bien, solamente una, de la potencia. Así que en este caso nos queda como que 9, el 3/4 tiene que bajar multiplicando. Y ahí es donde se empieza a hacer bastante engorroso, porque vamos a tener que hacer muchas operaciones donde ya estamos incluyendo fracciones. Pero pues que no nos dé miedo, ¿no? Aquí, x. ¿Qué exponente debería tener después de la derivada? Si antes era x a la 3/4, después de derivar, ¿en qué se convierte? Un x a la menos 1/4. Exactamente, siempre restamos 1. 3/4 menos 1 ya nos da menos 1/4. Después, menos 7. Aquí el exponente es menos 1. Antes de derivar, bajamos el menos 1. Y la x elevada a la ¿cuánto nos va a quedar ahora? Menos 2. Así es, a la menos 2. Después, más 4. Baja el menos 1/2, el exponente que había antes. ¿Y ahora qué exponente le ponemos a la x? Menos 3/2. Así es. Aquí sería menos 1/2 y le restamos 1, un entero. Sería entonces ahora a la menos 3/2. Más 3 por pi, que es una constante. El 6/5 baja. ¿Y la x a la cuánto nos queda? Creo que por ahí alguien dijo algo, pero no se escuchó muy bien. Un quinto. Ah, gracias. 1/5, muy bien. Como tal, ya terminamos de derivar. Esto ya es una respuesta. Nada más que acuérdense que los matemáticos sobre todo somos bastante quisquillosos en cómo se ven las respuestas. En principio, no nos gusta que haya exponentes negativos, preferimos escribir divisiones. Tampoco nos gustan exponentes fraccionarios, preferimos escribir raíces. Son muy útiles cuando queremos derivar y solamente utilizar una fórmula, en vez de derivar raíces, en vez de derivar cocientes. Utilizamos solamente una fórmula, derivada de una potencia. Pero generalmente los resultados vamos a volverlos a expresar como divisiones o como raíces. En este caso, por ejemplo, primero tendríamos toda una fracción sota. 9 por 3 nos da 27. En la parte de abajo nos queda un 4. Y este x a la menos 1/4, el menos nos indica que va dividiendo y el exponente 1/4 es una raíz de grado 4. Después, menos por menos nos da más 7. Aquí, además, para seguir el mismo formato, lo ponemos en una fracción. El 7 sería el numerador, está multiplicando. Y la x aquí está a la menos 2. Bueno, pues solamente queda x al cuadrado. El negativo se convierte en una fracción. Seguimos. Ahora sería más por menos. Nos da menos. 4 por 1/2 nos da 2. La x aquí tiene exponente negativo, va a quedar dividiendo. Y el exponente 3/2 implica, para empezar, una raíz cuadrada. Recuerden que la raíz cuadrada no es necesario que le pongamos el grado 2, es la raíz más utilizada por todo mundo. Bueno, no por todos, pero por la mayoría de la gente que hace matemáticas. Y no es necesario ponerle el 2. Pero adentro sí queda x cúbica. Y por último, aquí tenemos... Este último va a ser 3pi por 6. Ahora son entonces 18 pi quintos. Y x a la 1/5 es raíz de grado 5.
de x. ¿Qué pasó? ¿Por ahí alguien quería decir algo? Sí, es 4x a la menos un tercio. Bueno, desde arriba. 4x a la menos un tercio. Sí, ¿no? Y bueno, después canceló el 4 con un medio. Ajá. Pero que no se supone que queda como 4 por menos un tercio de x a la A ver, a ver, a ver, a ver. menos 4 tercios. Sí, perdón. Aquí hubo un error de copiar. Este no es un 2. Sí, perdón. Una disculpa. Uy, ya, y ahora se trabó el whiteboard. Ya quedó. Entonces sí, gracias por darse cuenta. Aquí, error. Esto era un tercio y yo lo había copiado como un medio. Es un tercio, gracias. Entonces, baja como menos un tercio y ahora sería entonces menos 4 tercios. Y entonces aquí ya no quedaría así. Ya no se simplifica. Lástima. Queda más por menos, nos da menos. El 4 arriba, abajo un 3. Y la x que está a la menos 4 tercios, ahora sería raíz cúbica de x cuarta. Ahora sí. ¿Algún otro error que vean? ¿Que me haya equivocado? ¿No? ¿Ahora sí quedó? Sí, ya. ¿Dudas? Yo le iba a preguntar, ahí por ejemplo, cuando yo hacía derivadas, noté en muchas ocasiones que cuando bajaba las raíces, por lo regular, el grado de la raíz quedaba con el mismo número que tenía afuera, por ejemplo, como ese primer término. Y le iba a preguntar ¿cómo se llama? Que si esa era como una forma de poder ver si estaba bien, por ejemplo, una derivada, que cuando terminabas tu resultado, el número que estaba ahí al lado iba a ser igual al grado de la raíz, o eso no siempre pasa, porque lo llegué a notar en muchísimas ocasiones. Ahí, otra vez la cuestión de la flexibilidad. Como usted lo dice, la mayoría de las veces se conserva el grado de la raíz, pero vamos a ver en alguno de los ejercicios que escojamos más adelante. A veces resulta que cuando simplificamos estas raíces con alguna otra cosa, la raíz va a cambiar. A lo mejor desaparece, a lo mejor en vez de ser una raíz de grado 6, baja a ser una raíz de grado 3 o de grado 2 incluso. Depende mucho del ejercicio. Pero que sí. Generalmente se conserva el grado, pero a veces hay algunas excepciones. Ok, ok. Y si no, también se conserva el múltiplo, ¿no? También, o así, como dice. Sí, sí, de alguna manera tendría que ser algún múltiplo, eso sí. Por ejemplo, si es una raíz de grado 6, seguramente al simplificar se puede volver una raíz de grado 2 o una raíz de grado 3, es decir, los divisores de 6, porque esa sería la única manera de poder simplificar una raíz de grado 6, mediante un cubo o un cuadrado. Entonces sí se pueden simplificar algunas cosas. Por ejemplo, aquí incluso vamos a aprovechar que tenemos esta expresión donde el grado de adentro es más grande que la raíz, porque esta, de hecho, la podrían simplificar. Si se fijan, x cuarta es x cúbica por x. Y entonces raíz cúbica de x cúbica es la x. Y ahora nada más nos queda raíz cúbica de x adentro. Entonces también se puede simplificar así. De hecho, qué bueno que hace la observación, porque a lo mejor incluso la respuesta del ejercicio viene así. Esto también es una cuestión, como les he comentado en 2 o 3 ocasiones, de estética matemática, que no es la misma estética que maneja la mayoría de las personas. La estética matemática sigue algunas reglas que nos gustan a los matemáticos. Por ejemplo, para hacer comparaciones con los resultados. Podemos establecer una serie de reglas desde el inicio donde no haya, por ejemplo, raíces de variables con exponente mayor que el grado de la raíz,
esas más bien se tienen que simplificar así como lo acabamos de hacer. No vamos a permitir exponentes negativos ni exponentes fraccionarios, etcétera, etcétera. Un chorro de reglitas. La verdad es que se supone que esas reglas las hemos venido manejando desde el nivel medio superior, pero se ha ido diluyendo un poco el rigor matemático en cuanto a eso. Ya mucha gente ya no lo sigue. Y eso lo malo es que da lugar a confusiones, porque de repente todos de ustedes que hagan una derivada y alguno de ustedes nada más llega hasta aquí y el otro llega hasta acá incluso, y se empiezan a pelear porque dicen, no, pues es que la tuya está mal, no, la mía está bien, etcétera, etcétera. Cuando en realidad los dos están bien, simplemente es un cambio de aspecto. Entonces, luego sí es un poco complicado eso de no tener algo estandarizado. Deberíamos tener estandarizado la forma en cómo escribimos las respuestas. Y ¿Algo más? creo que me puede repetir ahí ese último paso que hizo, que fue la Ah, operación. O lo hizo, es que esto no. de aquí, Ajá. x cuarta, lo podemos ver como x cúbica por x. Y como tenemos por fuera afectándole una raíz de grado 3, la raíz cúbica de x cúbica, pues resulta que nos da solo la x. Y dentro de la raíz, pues ya solamente queda la que ya no se pudo simplificar. Sería todo lo que hicimos. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Gracias. También esto tiene que ver con la parte de los números mixtos, cosa que realmente en matemáticas, fíjense que no nos gusta. No sé por qué en la primaria se siguen empeñando en enseñarnos eso. Se ven bonitos a veces, pero la verdad es que luego son bastante confusos también. Entonces aquí x a la 3 cuartos, no, perdón, a la 4 tercios, esto lo pueden ver como ¿quién? Como x a la 3 tercios por x a la 1 tercio. Y de aquí entonces, x a la 3 tercios, pues es solo la x. Y el x a la 1 tercio es la raíz cúbica de x. Esto también lo pueden hacer de esta manera, utilizando, por ejemplo, números mixtos. Esto es, a final de cuentas, x a la 1, 1 tercio. Pero los números mixtos, de verdad que en matemáticas, a medida que uno va avanzando el estudio de las matemáticas, los va dejando de lado. Preferimos trabajar con fracciones impropias. Es algo raro. ¿Dudas? ¿Algo más que quieran aclarar? Como en el ejercicio anterior, vamos a regresar a lo que es el ejercicio original, la respuesta, sobre todo para compararla. Y vamos a ver, esto ya va a ser más difícil que nos acordemos, pero vamos a ver. 27 entre 4, 7, 4 tercios, 18 piquintos. Y los exponentes, pues ahorita nos preocupamos de ellos. 18 piquintos, 7 menos tercios, 27 cuartos. Ah, caray, no recuerdo que haya un 27 cuartos. Ah, sí, ahí está. Los mismos. Ahí también, por ejemplo, vamos a regresar rápido. Perdón si los mareo de tanto estar cambiando de pantalla. Vamos a regresar rápido aquí. Si se fijan, a pesar de que no es un polinomio, esto de aquí está ordenado de tal manera que vamos respetando que vaya de mayor a menor. O bueno, más o menos. Al menos, primero escribimos las potencias positivas, aunque esta sea un quinto. Y las potencias que van negativas van de mayor a menor. Primero el cuadrado, luego el 4 tercios y después el 1 cuarto. Entonces aquí de alguna manera va en cierto orden. Es justo lo que les decía. Nosotros de alguna manera tendríamos que estandarizar la forma en cómo escribimos las respuestas, por ejemplo, para que en este caso, al hacer la comparación, salga igualito, en el mismo orden incluso. Aquí, por ejemplo, el detalle que les decía hace rato. A lo mejor yo esperaba que aquí en esta respuesta, la que tiene el 4 tercios de la raíz cúbica de x cuarta, perdón, 4 sobre 3 veces la raíz cúbica de x cuarta. Lo que dije antes estaba mal. Aquí yo lo que esperaba era que saliera una x de la raíz completa.
cosa que aquí, por ejemplo, no están haciendo. Entonces, hasta eso, tampoco está tan estandarizada esta forma de escribir las respuestas. Ese es un problema que tenemos. Realmente muchos libros ya ni siquiera hacen caso a esa estandarización. Así como salga la derivada, así la escriben, como lo hicimos nosotros, o como lo hace este profesor, pues lo escribe o lo trata de escribir en cierto orden. Ya en muchos libros ya tampoco lo respetan. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Bueno, parece que no. Entonces, vamos a ver otro ejercicio. Bastante tiempo, creo, como para ver algunos tonos. Y ya no se puede subir más. Bueno, así como hace rato, vamos a escoger uno del manual. Ahorita no lo están viendo, pero voy a escoger uno del manual que ya tenga un cociente. Y nos vamos a ir de una vez con los complicados. Los que además de que tienen un cociente, tienen por ahí una raíz o un exponente, o a ver qué vemos. Por ejemplo, vamos a hacer el 44. Les digo, no lo están viendo, pero ahorita que lo copie y lo pegue, van a ver que está un poquito feo. Ahí está. Los ejercicios son muy variados, muy variados. Aquí, por ejemplo, esto es una raíz. Hay algunos otros donde tenemos solamente una raíz en el numerador o en el denominador. Aquí la raíz le afecta a todo el cociente. Entonces, ahí es donde entra, por ejemplo, la parte de la regla de la cadena. Aquí sí, vamos a necesitar la regla de la cadena. Entonces, vamos a recordarla. O derivada de funciones compuestas, como le quieran llamar. Y vamos a utilizar la notación newtoniana. F compuesta con G' es F' evaluada en G por, ahora sí un por, multiplicación, ya no composición, por G'. Así es como vamos a derivar. Para ya no seguir escribiendo tanto la notación de Leibniz. Entonces, aquí, por ejemplo, si se fijan, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos aquí una raíz de grado 6 y le vamos a poner así, de una función C, donde entonces la función C es el cociente. Esto ya es una función compuesta. Estamos aplicando primero una raíz a un cociente. Así que aquí, por ejemplo, si nosotros hacemos la derivada utilizando esta notación primero, f de x' sería ¿quién? Bueno, lo cambiamos, esto es c a la 1/6, entonces tendría que bajar el 1/6 por c a la ¿cuánto? A la menos 5/6 por ahora la derivada de c. Y ahí es donde entonces nos vamos a preocupar por el cociente. Esto ya lo podríamos ir cambiando entonces. Esto va a ser 1/6 que multiplica a c a la menos 5/6. Es decir, déjenme ver cómo quedaría esto. Tendría que ser una raíz sexta otra vez. De hecho, quedaría así. 1 entre la raíz sexta de el cociente elevado a la quinta. Y sería entonces 2x menos 1 entre 2x más 4. Y por la derivada, otra vez vamos a volver a cambiar la notación, ya solamente del cociente.
2x menos 1 entre, déjenme quitar ese de triangulito. Ahí está. 2x menos 1 entre 2x más 4. Hasta aquí, ¿alguna duda? Profe, si nosotros lo que hacemos es tomar el cociente de la raíz sexta del numerador y la raíz sexta del denominador y aplicamos la fórmula de la derivada de un cociente, se complicaría más, ¿no? Porque tendríamos que usar regla de la cadena en ambos, o sería más o menos lo mismo, igual de conveniente o como. Depende de ustedes. La Sí, verdad es que ahí sí depende enteramente de cada quien. A lo mejor yo les puedo decir que a mí no me gusta, porque como usted dice, yo me doy cuenta y como usted ya se dio cuenta, voy a tener que utilizar la regla de la cadena, pero ahora con cada uno de estos. Y en cada uno de estos, además de la regla del cociente, me va a salir un sexto por la raíz de grado 6 de lo que está aquí adentro elevado a la quinta, etcétera, etcétera. Entonces, a mí en lo particular no me gustaría. Pero si ustedes, por eso ahí lo de siempre, la flexibilidad, si ustedes se acomodan más haciéndolo de esta manera, adelante. A final de cuentas, de esta y de esta, tenemos que llegar a lo mismo. De cualquiera de las dos, tenemos que llegar a la misma respuesta. Eso sí, como salga la primera o como vaya a salir la segunda, tendríamos que manipular algebraicamente cualquiera de las dos o incluso las dos para llegar a la misma respuesta. Eso sí, no puede haber dos respuestas diferentes. Y ahí es donde entra la otra parte que les decía. Si no queremos checar algebraicamente que podemos llegar de una respuesta a la otra, tendríamos entonces que demostrar que las dos funciones son equivalentes en términos de que el dominio es igual, el rango es igual, o bien para cualquier valor de x, el valor en la primera función y en la segunda función es exactamente el mismo, lo cual la verdad a veces se nos va de las manos, porque a final de cuentas vamos a tener que manipular algebraicamente la expresión. Pero entonces, aquí por ejemplo, qué bueno que haces la pregunta, ¿tienen esa libertad? Ustedes pueden escoger varios caminos. Sí, de hecho, Aquí, por ejemplo, yo lo hice igual por otra forma, profe. Igual iba a ver, me iba a esperar para ver si me daba igual que usted. Yo dije que, por ejemplo, podíamos usar propiedades de radicanos y ya nada más pues hacíamos todas las reglas que hemos visto hasta ahorita y me parece que también sale. De hecho, creo que ya tengo el resultado. por ejemplo, otra forma, no creo que lo estoy ignorando, ahorita hablamos de eso. Otra forma en cómo podrían expresar esto es así también, darle o tratar de darle la vuelta al problema de la raíz primero, convirtiéndolo en un exponente, ahí ya no sería necesario tal vez aplicar la regla del... Ah, no, sí, todavía se tiene que aplicar la regla de la cadena, perdón. Sí tienen que aplicar la regla de la cadena, pero ya no es una raíz, ahora es un exponente. De cualquier manera, de hecho, nosotros así fue como lo derivamos aquí. Y la idea también puede ser lo que les decía hace rato, en vez de trabajar con la regla del cociente, trabajar con la regla del producto. Cualquiera que ustedes escojan está bien, pero, y como dice su compañero, dice que él lo hizo de otra manera, que aplicó propiedades y que tal vez ya llegó la respuesta. Ahorita checamos si son las mismas. A lo mejor hay alguna pequeña diferencia, pero recuerden lo que les acabo de decir. Manipulación algebraica. Eso sí es muy necesario que vayamos desarrollándolo. Se supone que lo empezamos a desarrollar desde la secundaria, todo medio superior, se supone que nos la pasamos desarrollando habilidades algebraicas, manipulación sobre todo, y en este momento ya deberíamos ser lo bastante hábiles como para llegar de una respuesta a la otra, con pura manipulación algebraica. Pero la verdad es que a veces nos hace falta. Sobre todo, y bueno, ahí una disculpa si alguien se siente mal por el comentario, en este año y medio que ya llevamos de pandemia,
el nivel la ha bajado un poco. Entonces, no es culpa de ustedes, no es culpa mía, no es culpa de nadie. Simplemente, pues nos tocó un año y medio donde ustedes a lo mejor comenzaron con cálculo diferencial, después se aventaron completamente en línea cálculo integral y prueba y estadística, y ahorita nos estamos aventando todo esto también en línea. Entonces, muchas de las habilidades que se supone que en presencial se desarrollan más, pues ahorita no las tenemos tan desarrolladas como deberíamos. Entonces, sí es una recomendación, eso sí, hay que tratar de hacer mucha manipulación algebraica. De verdad, lo van a necesitar cuando lleguen a mates avanzadas sobre todo. Y más o menos en ecuaciones diferenciales. Vamos a continuar porque se nos está acabando al menos el tiempo de esta sesión. Y, no, ya quería utilizar la herramienta de Zoom, pero no, aquí está esta de aquí. Entonces, vamos a tratar de llegar a lo mismo, pero les decía, incluso véanlo como un pequeño ejercicio, un pequeño reto tal vez. Háganlo de las otras dos maneras. Así como lo vamos a hacer ahorita, es la manera que, digamos, a mí se me hace más fácil. Háganlo, separar la raíz en cada uno de los numerador y denominador. O la otra propuesta que yo también les hacía, de en vez de utilizar el cociente, verlo como si fuera un producto. Háganlo de las dos maneras y de cualquier forma tendríamos que llegar al mismo resultado. De hecho, tendría que ser el resultado que viene en el manual, en el problemario. Vamos a continuar aquí rápido y aquí sí, para no seguir escribiendo tanto, sobre todo por la falta de tiempo. Ya estoy utilizando la de Zoom, perdón. Vamos a hacer lo siguiente. Solamente nos vamos a enfocar ahora en la parte de la derivada del cociente. Y vamos a recordar, en este caso, la derivada del cociente es ¿quién? Es el denominador al cuadrado, 2x más 4. Después, la derivada del numerador por el denominador. Entonces, 2x más 4 por la derivada respecto a x de 2x menos 1. Menos el 2x menos 1, el numerador, por la derivada del denominador, que es 2x menos, no, más 4. Y estas ya son relativamente sencillas de derivar porque son polinomios. Incluso podríamos prescindir de la notación engorrosa de estar separando y sacando las constantes y todo lo que hicimos antes, en aras de que sea un poco más rápido. Esto es 2x más 4 por la derivada de 2x es 2. La derivada de menos 1 es una constante, o sea que nos da 0 y solamente nos queda el 2. Menos 2x menos 1 por la derivada de 2x más 4. La derivada de 4 es 0, la derivada de 2x solo es 2. Todo esto entre, bueno, aquí el problema con whiteboard pues es este, de que nos completa figuras geométricas. Queda menos de un minuto, entonces, como usualmente no lo hacemos, nos desconectamos y nos volvemos a conectar ya nada más para tratar de simplificar todo esto que estamos haciendo, por favor. Aunque hay algunos que creo que ya no se quisieron conectar. Ya nada más somos 28, 27 creo. Ahora sí, vamos a volver a escribir lo que teníamos desde antes. Nada más déjenme escribir compañeros. Y teníamos un sexto de aquí 1 entre, vamos a escribirlo de esta manera porque resulta que va a ser un poquito más fácil hacerlo así. 2x menos 1 entre 2x menos, no, más 4 a la 5 sextos. Todo esto por
Y aquí vamos a hacer de una vez las operaciones. Por ejemplo, 2x más 4 por 2 sería 4x más 8. Menos 2x menos 1 por 2. Entonces, menos 4x más 2. Y se va a simplificar mucho al menos esta fracción. Entre 2x más 4 al cuadrado. Ahora bien, toda la parte de la manipulación algebraica, el problema que tenemos es que hay que seguir utilizando propiedades de exponentes. Aquí, por ejemplo, tenemos un 1 entre toda esta fracción que está elevada a la 5 sextos. Utilizando propiedades de exponentes, el 5 sextos se le tendría que poner al numerador y al denominador. Pero además, este 1 que está aquí arriba nos indica que más bien deberíamos tomar el recíproco de esta fracción. Entonces, ahí es donde empezamos. Hay un 1 arriba. Hay un 6 abajo. De esto, lo que les decía, separamos el 5 sextos en cada uno de ellos. Pero además, como arriba está el 1, es el recíproco. Es decir, el 2x más 4 debe ir arriba, elevado a la 5 sextos. Y abajo nos queda 2x menos 1, también a la 5 sextos. De toda la otra fracción, si se fijan, el 4x se simplifica con menos 4x. Y nos queda 8 más 2 son 10. Entonces, vamos a aprovechar el 1 que ya tenemos aquí y ponemos así, de una vez el 10. Pero abajo todavía tenemos 2x más 4 al cuadrado. ¿Y qué creen? Pues entonces podemos seguir simplificando un poco más, de tal manera que arriba tenemos 2x más 4 a la 5 sextos en el numerador. Pero en el denominador está lo mismo, 2x más 4, solo que está al cuadrado. Entonces, ¿cómo se simplificaría esa parte de ahí? Le restamos a 5 sextos 2, ¿no? Así es. Al 5 sextos le restamos 2. Y de hecho gana el 2. Y nos quedarían entonces aquí. Simplificamos numéricamente. 10 sextos es 5 tercios. En la parte de arriba, de hecho, ya no quedaría nada. En la parte del denominador todavía nos queda 2x menos 1 a la 5 sextos. Y el 2 le restamos 5 sextos. Son, ¿cuánto? 7 sextos, ¿verdad? 2x más 4. Ahora aquí a las 7 sextos. Esto podría ya representarse como una simplificación válida. Podríamos todavía, si se fijan, los dos exponentes están en sextos, así que a lo mejor podríamos continuar con un 5 aquí arriba, un 3. Este que está a las 7 sextos sale uno completo, 2x más 4. Y luego una sola raíz de grado 6. Aquí un paréntesis, 2x menos 1 a la quinta. Y el otro así solito, porque solamente nos quedaría un sexto, que es 2x más 4. A lo mejor esta ya sería la respuesta final. Ya de aquí, yo creo que ya no podemos hacer nada más. ¿Dudas? No. Nada más para curiosear, vamos a ver cómo lo ponen en el problemario. Es el 40 y... ¿Cuál les dije? 44, ¿verdad? A ver. 44, sí, es esta. Son 5 sextos. Ah, caray, ahí ya empezó a ponerse raro. A ver, déjenme ver. 5 sextos. ¿Por qué 5 sextos? Si a nosotros nos salió 10 sextos. ¿Algún error que detecten aquí?
¿Cómo quedan los paréntesis en el problemario? En el problemario, déjenme ver. Ah, sí, ya. Sí, sí, sí. Ya sé de dónde sacaron el sextos. Es por eso, ¿no? Por el don. Lo sacan de aquí. Sacan un factor común Sí, de 2x y de 4 sacan un factor común y entonces queda ahora sí en multiplica sextos. por 6. Queda x más 2 y todo lo demás, ¿no? Vamos a ver, ahora sí. Entonces, justo lo que les decía, el problema no es que estemos mal, sino que no estamos desarrollando de igual manera. Incluso aquí, si se fijan, de alguna forma también sacan como factor común de la raíz el 2 y entonces sale como raíz sexta de 2. Aquí sigue estando a las 7 sextos, 2x menos 1 a las 5 sextos. Sí, sí, está bien. Nada más que entonces aquí sacan una raíz sexta de 2. También factorizan el 2 que está dentro de la raíz. Vamos a regresar rápido a whiteboard. Y sí, aquí, de este 2, de este de aquí, también factorizan entonces un 2 y sale como una raíz de 2, raíz sexta. De aquí factorizan un 2 y sale 6 por x más 2. Entonces, pues sí, sí es la misma respuesta, nada más que ahí está un poquito rebuscado todo lo que se está haciendo. Pero sí es la misma respuesta. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? De hecho, ya nos estamos pasando. Ve que yo le había dicho que lo hice distinto. Ajá. Yo creo que tengo un error y le iba a preguntar si me podía decir en dónde. Digo, no, Eh, es muy, como lo hice distinto, no lo hice de esta forma. Entonces creo que está más fácil de ver el error porque no son tantos pasos. ahí nada más entonces, permítame tantito. ¿Alguna duda de los demás? Bueno, no sé si vaya a explicar otra cosa, No, profe. ya no. Entonces, ¿ya me puedo desconectar? Sí, sí. Ah, bueno, Sí, ahorita gracias. ya,